Hermanos, el devocional que quiero compartir hoy con ustedes lo encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo número 51. Es un salmo que nos habla del arrepentimiento y del perdón divino. Y nos encontramos con el rey David después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber asesinado a su esposo Urías. Recordamos que David reconoció su pecado, no echó culpas a nadie y sí clamó por perdón, porque el Señor lo perdone, clamó a la misericordia de Dios para ser perdonado. Pero me gustaría recorrer un poquito cómo estaba viviendo David antes de caer en este pecado. Y si nos vamos al libro, a segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, leemos así que dice la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Recordamos, David había enviado a sitiar Rabá por Joab en la lucha contra los amonitas. Y él, mientras tanto, mientras todos guerreaban, se encontraba en el palacio. Y en el versículo 2 de segunda Samuel, en el mismo capítulo 11 leemos, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y ahí es donde vio a Betsabé mientras estaba bañando. Podemos notar, hermanos, entonces que percibir en la vida de David un desorden, ¿no? Cuando se estaban levantando, cuando todos estaban por ir realmente a lo mejor a acostar, a dormir, él se estaba levantando, ¿sí? Y mientras todos hacían la guerra, él estaba en palacio, ¿sí? Él no estaba en donde tenía que estar, ni hacía lo que debía hacer. Esto tiene que ser un ejemplo y un aprendizaje para nosotros, como una señal para nosotros. Cuando realmente empezamos a hacer cosas que no debemos hacer, porque David estaba haciendo cosas que seguramente y viviendo de una manera que no estaban dentro de la voluntad de Dios para él. Lo mismo para nosotros, ¿no? Estar atentos a estas señales. Cuando empieza a haber un desorden en algún sentido en nuestras vidas, ¿sí? En nuestra cotidianeidad. Estemos atentos, estemos atentos. Eh, Porque nos puede llevar a lugares donde no nos conviene estar, cosas que no nos conviene hacer, no sea cosa que tengamos que pagar después, algunas consecuencias. Nos dice así en el versículo 2 del Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él había reconocido, él reconoce que pecó, pero su pecado estaba muy presente. Imaginémonos que está sufriendo, ¿no? En la presencia del pecado sufrimos, nos decimos, ¿qué hice? ¿Cómo he pecado contra Dios así? ¿Qué hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué seguí a mi voluntad? ¿No? Como un reproche. Y ya en el versículo 7 nos dice la palabra de Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense acá hisopo, ¿no? Es una planta frondosa que se usaba para rociar sangre o agua en una limpieza ceremonial, principalmente contra la contaminación de la lepra o el haber estado en contacto con algún muerto. Y acá es una figura, más que nada, del deseo de David, de ser purificado espiritualmente de su contaminación moral, ¿no? Con el perdón Dios nos purifica del pecado y él estaba pidiendo realmente ser perdonado. En el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Fíjese, hermano, qué figura, cómo habla David. Acá nos da a entender que estaba experimentando un derrumbamiento de todo su ser, de todo su cuerpo físico, pero también de sus emociones, de sus pensamientos, ¿no? De su alma, bajo la culpa. Nos dice de una manera tan cruda, ¿no? Estaba sufriendo, estaba abatido, con un abatimiento, ¿no? De toda su persona. Y ya en el versículo 11 nos dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Eh? Esto, ¿se acuerdan que es una referencia a la unción del Espíritu Santo, a los mediadores teocráticos en el Antiguo Testamento? Ustedes recuerdan que el Señor llenaba del Espíritu a aquellos que tenían que hacer una tarea en su nombre, una tarea para Él. Pero también el Señor podía
sacar y retirar el espíritu de la persona, ¿sí? Y David le dice, no me quites tu espíritu de mí, ¿no? Con un temor grande de que ya la presencia del Señor no esté en él. Hoy no tenemos este temor, hermanos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿no? A ser salvos y haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Mora en nosotros el Espíritu Santo para siempre, y nos guía y nos lleva a toda la verdad de Jesucristo. Y ahora en el versículo 13, yo me quiero acá centrar un poquito, porque dice así, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjese qué hermoso, ¿no? Porque después de este proceso donde David peca, erra el camino, venía viviendo de una manera desordenada, lastima a otras personas, porque David no solamente peca contra Dios, en un momento, fíjese el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado. Él no solo peca contra Dios, porque él peca contra Dios porque quebranta la ley de Dios, pero él también lastima a gente en el pecado, hermanos. En el pecado, cuando erramos, hermanos, cuando tomamos decisiones incorrectas, mucha gente puede salir lastimada, ¿sí? Mucha gente puede salir lastimada. Nuestra comunión con el Señor se entorpece, se quiebra, se quebranta, ¿sí? Seamos cuidadosos con las decisiones. Pero yo me quiero quedar en este versículo, porque fíjense que después de todo esto, que pide perdón, el Señor lo purifica, el Señor lo limpia de iniquidad. Entonces aparece un servicio renovado. Y David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Fíjese, hermano, nosotros, entonces, como ejemplo, ¿no? Porque nosotros también nos acercamos al trono de la gracia para pedir perdón por nuestros pecados al Señor, nuestros pecados diarios, ¿no? Estos de los que necesitamos ser lavados, ¿no? Para poder tener una comunión con el Señor, estar a cuentas con el Señor. Pero cuando nosotros pecamos, entonces, como dice Primera de Juan ahí, ¿no? Capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad, de toda iniquidad. Pero después de esta limpieza que clamamos al Señor, empieza, hermanos, un servicio renovado. Y esta es la palabra de hoy para nosotros, ¿no? La posibilidad de ser limpios por el Señor, de estar a cuentas con el Señor, de restaurar esa comunión con el Señor y empezar en nosotros un servicio renovado, llevando la palabra del Señor, ¿sí? Enseñando a los transgresores los caminos de Dios, para que los pecadores se conviertan a ti, para que más almas puedan ser salvas. Bendiciones, hermanos.